tal? Mi nombre es Manuel Carvajal Rodríguez y el día de hoy les voy a hablar sobre los diálogos orales planificados. Este tipo de diálogos suelen ser formales, informales y algunos ejemplos son las entrevistas, los debates o las tertulias, donde cada participante debe de saber sobre el tema para no confundirse y saber de qué hablan los demás. El primer ejemplo es la entrevista. Una entrevista es una conversación entre dos personas, el entrevistado y el entrevistador, donde se le hacen una serie de preguntas al entrevistado acerca de un tema o cuando va a pedir trabajo. Algunas características son que requiere investigación previa, ya que se basa en preguntas y respuestas. La entrevista puede ser cuantitativa, presencial, telefónica o digital, y en la entrevista se debe de tener un registro, y esto se puede hacer mediante una grabación o tomando anotaciones. Otro tipo de diálogo oral es el debate. El debate es una técnica de comunicación donde se hace una confrontación de ideas de un tema en específico con la finalidad de llegar a un acuerdo o simplemente tratar de convencer al adversario de que tu idea es la correcta. Las características que se presentan en un debate es que se deben de presentar hechos y evidencias que apoyen tu idea, que los argumentos deben de ser lógicos y que se requiere un moderador para que el debate sea equitativo. Otro ejemplo es la tertulia. Este no es tan complicado como los demás, ya que es informal y se hace con regularidad. En este caso igual se hablan de temas más informales como temas deportivos, literarios o los que están pasando en la actualidad. Sus características es que se producen cada determinado tiempo y que al final de cada reunión los participantes hablan sobre la mejor idea y programan la siguiente fecha de reunión. El siguiente ejemplo es la conferencia. Esto es un poco más complicado ya que es una reunión donde personas con más conocimiento como la política, lo académico o lo corporativo se reúnen para hablar sobre el tema. Algunas características es que es de carácter muy formal y que se debe de utilizar un lenguaje claro, preciso y adecuado para el público, ya que muchas veces suelen estar transmitidas en la televisión. El siguiente es el discurso. El discurso es una forma de comunicación en la que la persona transmite un mensaje o un contexto, una opinión, así como también narrar alguna cosa, exponer alguna cosa o incluso puede haber discursos motivacionales. Las características de los discursos es que trata de los hechos y opiniones con mucha objetividad. También se usa un lenguaje conciso y dinámico. Ahora les hablaré sobre los escritos narrativos. Igual necesitamos saber qué son. Los escritos narrativos son textos o relatos que tienen con ellos una anécdota y también pueden ser un suceso por tiempo limitado. Algunos ejemplos son el guión cinematográfico. El guión cinematográfico es el relato escrito pues de lo que va a suceder dentro de toda la película. También vienen los personajes, las escenas y todo respecto a la película. Algunas características es que se divide en secciones y también en escenas. También es demasiado importante debido a que los actores no podrían estar en la escena sin decir prácticamente nada y que el guión debe llevar absolutamente todo y en orden pues para que sea claro y no sea confuso. Otro diálogo es el libre. Este, el diálogo libre no sigue las convenciones tradicionales, ya que en este se introduce de manera natural dentro del párrafo para que exista esa fluidez y naturalidad en la conversación de los personajes. Algunas características que se presentan es que se debe de introducir con la intención de crear esa fluidez, ya que los personajes no deben hablar solo por rellenar. También nos debe de hacer creer que estamos asistiendo y escuchando la conversación. Debe de ser creíble y entendible. Otro tipo de texto que existe es el que es para la televisión. Este diálogo se utiliza en la producción de programas o en las noticias. Debe de incluir tiempo y cortes y se divide en varios temas dentro del programa. Por ejemplo, las noticias. El programa es la noticia y tiene temas como el clima, la seguridad, los deportes y lo que está pasando en el mundo.
Las características sobre este escrito para la televisión es que deben de tener su tiempo para cortes y anuncios, de que los presentadores deben de tener gestualizaciones, tonos y otras expresiones para dar a entender lo que están haciendo, y que el diálogo deben saberlo también los camarógrafos, las luces y el sonido, para que el programa no tenga fallas y pueda ir fluido. Y por último, el diálogo literario o el escrito literario. Estos son textos que se utilizan en la narrativa, en una obra de teatro o en la poesía. Con esto se pueden desarrollar tensión dramática, conflicto, desarrollar a los personajes. Y las características que contiene este diálogo o escrito literario es que se intercambian ideas, pensamientos y sentimientos entre los personajes. También es necesario y fundamental para el desarrollo de la trama dentro de la obra o de la poesía, al igual que con este mismo se pueden crear efectos musicales o rítmicos. Esto fue todo hablando sobre los diálogos y sobre los escritos. Muchísimas gracias.